Vamos a ver ahora la segunda parte de la presentación sobre el sistema sanitario. En concreto vamos a ver el segundo punto, las emergencias y los primeros auxilios. Ya vimos el otro día la primera parte y vamos a empezar por ver qué es la atención de emergencia. También comentamos, y con eso terminamos la anterior presentación, los conceptos de urgencia y emergencia. Los dos necesitan atención sanitaria inmediata y recordad que se diferenciaban en si comprometen a corto plazo la vida del paciente. De todas formas, vamos a empezar repasando esos conceptos. La definición de urgencia que dimos era una situación que debe atenderse en poco tiempo, pero que no pone en peligro la vida de la persona, por lo menos desde el punto de vista del observador, el que solicita la atención. Esto significa que esta atención debe ser pronta, pero no tiene que ser inmediata y concreta. La situación de emergencia sí, porque suponemos que la vida de la persona corre peligro. Y si la vida de la persona corre peligro, la atención tiene que ser instantánea, si es posible, o por lo menos producirse en pocos minutos. También hay que recordar, y lo dijimos el otro día, que por la definición que hemos dado, todas las emergencias son urgencias, pero no al revés, todas las urgencias no son emergencias. Vamos a seguir ahora viendo, como también creo que lo comentamos el otro día, qué situaciones son algunas de las que consideramos emergencia. Por ejemplo, siempre que una persona está inconsciente lo consideramos una emergencia porque no sabemos qué le ha podido ocurrir. Cuando se sospecha que ha sufrido un infarto o está teniendo un paro cardíaco, cuando hay una hemorragia muy abundante, cuando hay una apariencia de fracturas de hueso, cuando hay heridas de arma blanca, heridas profundas, de arma blanca o de cualquier otro objeto, pero que es lo que se llama un inciso contusa, cuando se observan dificultades para respirar, cuando hay quemaduras severas o cuando se observa una reacción alérgica grave. Estas reacciones alérgicas graves pueden comprometer además la capacidad de respiración y algunos otros aspectos. Pero estos no son todos, estos son algunos ejemplos de situaciones de emergencia. Vamos a ver ahora cómo es la atención de emergencia. ¿Quiénes son los que dan la atención de emergencia? Pues son unos dispositivos médicos que encargados de atender las demandas de asistencia médica de esta emergencia que se presentan fuera de los establecimientos hospitalarios. Es decir, tenemos que entender que emergencia puede ocurrir dentro de un hospital o puede ocurrir fuera. Cuando ocurren fuera de los hospitales se recurre a los servicios de urgencia. Como vimos también forman parte del servicio integral del sistema público de salud y como cada comunidad tiene transferidas las competencias en la organización y la gestión de la sanidad, pues tiene establecido su propio modelo de gestión y responde pues de una forma u otra a las demandas de asistencia. En Andalucía, por ejemplo, en la empresa pública de emergencia sanitaria, lo veremos más adelante, vale, y en Madrid, por ejemplo, es el SAMU. ¿Por dónde se recibe la solicitud de asistencia? Pues normalmente por un teléfono. Y hay un teléfono único de emergencia, ya sean sanitarias o no, que es el 112 y que atiende 24 horas al día, 365 días al año. El 112 no solo para España, es el número común telefónico para los servicios de emergencia en toda Europa. Y se estableció por decisión del Consejo de Europa en 1991 y luego se volvió a reforzar en el 2002. Estas directivas, que son las leyes de la Comunidad Europea, obligan a cada uno de los estados que presten esta respuesta de emergencia y no solo la sanitaria. En España el 112 es prioritario y exclusivo para las situaciones de emergencia, es decir, no se puede llamar al 112 a preguntar el tiempo. ¿Vale? Eso se considera un delito. ¿Qué ocurre cuando, lo vamos a ver un poco más adelante, pero ¿qué ocurre cuando llamamos al 112? Pues se movilizan y se coordinan todos los recursos sanitarios, policiales, no solo de policía nacional, sino policía local, guardia civil, etcétera. Los recursos de extinción de incendios, rescate y de protección civil,
con el fin de atender a distintos tipos de emergencias que pueden ocurrir, ya sea de forma aislada o en un conjunto. El 112 tiene alcance y competencia en todos los lugares de España y es un número de alcance nacional y totalmente gratuito. Y vamos a ver alguna característica añadida del 112. El 112, independientemente de dónde estés, de si tienes cobertura de tu compañía o no, mientras haya cobertura de un tipo que se llama GSM, que es la de los mensajes, de algún operador, aunque no sea el tuyo, en el sitio en el que estás, dentro de la Comunidad Europea, si marca el 112, en Estados Unidos lo veréis en la tele, que es el 911, ¿vale? Pero funcionan exactamente igual. Siempre que haya disponibilidad de este tipo de red, la llamada se atenderá en el centro de emergencia más próximo. Y al 112 se puede llamar con el teclado del teléfono móvil bloqueado, sin PIN, incluso sin tarjeta en el teléfono, ¿vale? Simplemente con que el teléfono funcione y haya cobertura, con el 112 responde. Y eso lo tienen instaurado todos los teléfonos que se venden en Europa, lo traen ya puesto de serie. En función de cómo funciona la emergencia en cada comunidad, si el 112 atenderá directamente las emergencias sanitarias o las deriva a otros servicios. En Andalucía el 112 deriva la emergencia sanitaria al 061, que está gestionado a través de una empresa pública que es la EPE. El modelo andaluz tiene tres niveles ahora mismo. El 061 para las emergencias sanitarias, que es el que nos interesa, y otros dos para urgencias sanitarias y otros para servicios se lo responde. Así que si lo que estamos solicitando es una emergencia sanitaria, podemos llamar al 112 con estas características o a través del 061, que también es gratis. Si solo necesitamos una emergencia sanitaria, llamar al 061 lo hace un poco más rápido. Vamos a ver algunos detalles. Con el objetivo de prestar una atención integral en el ámbito de las emergencias sanitarias, EPES inicia su andadura en 1994. Desde el primer día, todos sus esfuerzos han ido dirigidos hacia una meta común: contribuir a la mejora de la salud y el incremento del bienestar de la población andaluza. EPES es sinónimo de evolución constante y adaptación a las necesidades del usuario. Muestra de ello es su afán por llegar a todos los ciudadanos en cualquier rincón de Andalucía. Bajo el criterio de máxima cobertura en el menor tiempo posible, el número 061 se convierte en una referencia para todos los andaluces y en uno de los servicios más apreciados. Muestra de ello es la calificación sobresaliente que obtiene en todas sus dimensiones, destacando el equipo de profesionales que presta la atención directa. En la gestión de las emergencias sanitarias, una plantilla formada por más de 650 trabajadores se esfuerza en ofrecer una atención de calidad. Dispone de equipos terrestres y de equipos aéreos que cubren toda la geografía andaluza y garantiza la cobertura sanitaria en grandes eventos multitudinarios, coordinando los dispositivos sanitarios especiales. A nivel nacional es un referente clínico en el ámbito extrahospitalario. Además, su afán por la investigación le ha llevado a participar en numerosos proyectos europeos. EPES es una organización innovadora, referente en el ámbito nacional e internacional, que ya ha exportado su modelo a otros países. Los servicios de emergencia españoles se suelen organizar siguiendo un modelo que tiene los siguientes componentes. Tiene un centro coordinador, que es donde se recibe la demanda de asistencia, se gestiona y se da el consejo telefónico necesario para el que está llamado, y se moviliza el equipo más apropiado para cada situación. Es donde se decide qué recursos se envían en un sitio a otro. Si tienen que ir los bomberos, si tiene que ir una ambulancia de una clase o de otra, si tiene que ir la policía, etcétera, etcétera. También el segundo nivel serían los recursos móviles, es decir, qué recursos se envían hacia la emergencia. Ambulancias, helicópteros, vehículos de atención continuada, etcétera, etcétera. Y luego la red hospitalaria, es decir, cuando se recoge al herido, al enfermo, a la persona que necesita la asistencia urgente o emergente o de emergencia, pues está la red hospitalaria a la que se lleva normalmente a esa persona para que se termine de darle la asistencia que necesita.
El proceso de atención de emergencia es más o menos el siguiente. Primero, el primer paso sería la detección de la emergencia. Como hemos dicho, la vía más rápida o la más eficaz y la más frecuente es a través del 112 o a través, si es una emergencia sanitaria, a través del 061. Allí, y mediante a la vez que se recibe esa llamada, se deben evaluar las necesidades de atención de la víctima, es decir, según la información proporcionada por la persona solicitante, que es la que es. A veces te da buena información, a veces te da la que puede o la que en ese momento tiene. En función de esta información se da la respuesta adecuada, que en muchos casos supone la movilización de recursos o unidades equipadas para atender las necesidades de la víctima. No es lo mismo una insuficiencia respiratoria que necesita un tipo de atención que una fractura de una pierna que necesita otra atención diferente, y la ambulancia que se puede mandar no tiene por qué ser la misma. No hay que mandar un OBI móvil o una fractura de una pierna normalmente. Cuarto, el desplazamiento hasta el lugar del siniestro. Que llega la ambulancia o llega la asistencia a ese punto. En la ciudad de Córdoba, la media de tiempo de llegar a una emergencia desde que se llama son 12 minutos. O sea que está bastante bien. Córdoba es una ciudad relativamente pequeña. De todas formas, para algunas situaciones 12 minutos es una eternidad, pero bueno. Luego, una vez que se ha llegado al lugar, se coge a la persona, se la estabiliza o se le da la atención que necesita o el soporte para mantenerla viva por lo menos, y se transporta con la mayor rapidez y las mayores garantías de seguridad, como hemos dicho, al hospital. Y una vez que llega al hospital, se transfiere esta persona desde el vehículo al centro hospitalario, donde se prestarán los recursos especializados, los recursos necesarios en función del tipo de lesión, enfermedad, etcétera, que tenga, la situación que traiga el paciente. Vamos a empezar la segunda parte de esta presentación, que habla sobre los primeros auxilios, y es la tercera parte de nuestro tema. Vamos a ver qué son primeros auxilios, vamos a ver algunos ejemplos de primeros auxilios, vamos a ver cómo los primeros auxilios se encuadran en la cadena de atención sanitaria, y vamos a ver estas cadenas de atención sanitaria qué niveles de actuación tienen. Vamos a empezar definiendo dos cosas: qué son primeros auxilios y qué es un socorrista. Primeros auxilios son el conjunto de medidas sanitarias urgentes que deben adoptarse para ayudar a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina, con el fin de salvar su vida o minimizar el riesgo de sus lesiones. Estos son primeros auxilios. Y segundo, vamos a definir qué es un socorrista. Un socorrista es cualquier persona que ha asumido voluntariamente el deber y la obligación de prestar asistencia, y que, teniendo unos conocimientos teóricos y técnicos, está capacitada para realizar acciones asistenciales enfocadas a mantener un soporte vital básico, fundamentalmente con medios improvisados. Es decir, se trata de que personas que saben lo que tienen que hacer para mantener una persona, para que no empeore la situación de una persona con lo que encuentran o lo que tienen en ese momento. ¿Qué situaciones pueden requerir primeros auxilios? Pues muchísimas, pero aquí tenéis 4 ejemplos. Por ejemplo, una persona que sufre un infarto de miocardio y hay que mantenerla viva hasta que llegue el servicio de urgencia o la ambulancia. Una persona mayor que se cae en la ducha, o un niño, o cualquiera, ¿no? Un niño, suponemos que se traga una pieza de un juguete o una moneda, un accidente de tráfico, una chica, por ejemplo, que ha sido atropellada, y ahora un niño o una niña que se ha hecho un corte con unas tijeras, y cualquier otra, muchísimas que se puedan ocurrir. ¿Qué hay que hacer en este caso? En todo esto lo que hay que hacer es actuar correctamente. Y para actuar correctamente tenemos que saber qué hacer, es decir, tenemos que tener los conocimientos suficientes sobre primeros auxilios. La prestación de primeros auxilios, hablamos de la cadena de asistencia, sigue un algoritmo, es decir, una secuencia de instrucciones, una secuencia de pasos que vamos a ver ahora mismo. Y es un eslabón de la cadena de asistencia, es el primer eslabón de la cadena de asistencia, aunque no es exactamente una asistencia sanitaria porque no lo presta personal sanitario. A veces con los primeros auxilios es suficiente y otras veces hay que seguir más allá. Así que cuando nos enfrentamos a un accidente o una enfermedad repentina, el primer paso es prestar primeros auxilios. Primeros auxilios también es llamar por teléfono y a pedir ayuda. Así que podemos poner una tirita, podemos levantar a la persona del suelo y ver que no tiene gravedad lo que le ha pasado o que decida, y con eso llegamos al nivel que queremos, que es la atención suficiente.
o bien necesita más atención. En función de si solo hay una necesidad médica, podemos llamar al 061. Pero si las circunstancias del accidente o de la enfermedad pueden provocar que haya otros daños o han provocado otros daños o otra situación peligrosa, pues entonces deberíamos llamar al 112, que movilizará tanto a la asistencia sanitaria como a otros equipos de emergencia. Vámonos por aquí arriba. Si hay asistencia al 061, es decir, solo requerimos asistencia sanitaria, pues puede pasar dos cosas. Uno, que llegue el 061 y valore y decida que con la asistencia sanitaria domiciliaria es suficiente, es decir, la situación la resuelvan en el domicilio o in situ y esa persona pues se vaya por su propio pie o se quede en su casa sin más problemas. Bueno, pues ha dado un golpe, por ejemplo, le curan la herida o lo que sea, valoran que no se ha desmayado, valoran que no tiene, que ha sido una situación que queda resuelta con la medicación o con las recomendaciones que haga el 061, pues ya ahí termina. ¿Que no es suficiente con eso? Pues entonces se traslada al servicio de urgencia. Es decir, la ambulancia pues, o el transporte lo que hace es llevar a ese paciente, esa persona accidentada, al servicio de urgencia, al hospital, vamos. Esto también ocurre cuando la atención del equipo de emergencia necesita ese traslado sanitario, es decir, también te va a llevar al hospital si lo necesita, procediendo de una llamada al 112. En los dos casos, la atención suficiente se consigue cuando se llega al centro sanitario y tenemos ya la atención suficiente. Fijaros que empezamos en un accidente y los primeros auxilios de lo que estamos hablando es el primer paso, que es común a cualquier situación. Vamos a seguir un poquito. Hay tres posibilidades de la prestación de niveles de primeros auxilios, que son los niveles de actuación. El primer nivel es el nivel de primeros auxilios y aquí tenemos estas tres posibilidades. Primera, problemas leves que se solucionan. Es decir, por ejemplo, me he caído, me he hecho un arañazo, me lavo, me desinfecto, me pongo una tirita o una venda, resuelto. Segundo, problemas no graves que requieren atención adicional. Si requieren atención adicional, puedo hacer dos cosas. Ir, si puedo hacerlo y no supone un problema, al centro sanitario, a que me atiendan, ya sea al centro de salud, ya sea al hospital, en el sitio donde haya atención de urgencias, porque hay centros de salud en los que no hay atención de urgencias. Y segundo, llamar al 061 y seguir sus instrucciones. Tercero, si amenaza la vida de la víctima, llamar al 112 o al 061 si solo se trata de una emergencia sanitaria. Este era el primer nivel, porque ya hemos visto los primeros auxilios. El segundo nivel es cuando se necesita asistencia sanitaria profesional, que esto lo dan siempre los equipos de emergencia. Las personas normales, digamos, no damos primeros auxilios, podemos dar primeros auxilios, pero no damos asistencia sanitaria profesional. Y el tercer nivel requiere la atención sanitaria profesional en el centro hospitalario. Es decir, como hemos visto antes, empezamos por aquí, tenemos un primer nivel, un segundo nivel y un tercer nivel de asistencia sanitaria. ¿Qué diferencia hay entre la asistencia sanitaria en primer auxilio y la atención profesional? Bueno, pues vamos a ver a 4 niveles. ¿Quién actúa? ¿Cuándo se actúa? ¿Con qué recursos se actúan? ¿Y con qué objetivo? En la prestación de primer auxilio, quien actúa es el personal no sanitario que puede tener o no formación en primer auxilio, es decir, las personas, entre comillas, normales. ¿Cuándo actúan? Pues en el momento en que encuentran en la necesidad, es decir, cuando hay una víctima o hay una persona enferma que necesita su primer auxilio. ¿Con qué recursos? Con los recursos que tienen a su alcance en ese momento, es decir, con lo que tengas. Si tú vas paseando por la calle, a lo mejor no llevas el botiquín. Si te vas en el coche, a lo mejor sí tienes un botiquín en el coche. ¿Vale? Así que con lo que tengas. ¿Y con qué objetivo? Pues con mantener a la persona viva o evitarle complicaciones hasta la atención profesional, ¿vale? Pero fijaros lo que pone aquí debajo. En la prestación de primeros auxilios siempre es necesario limitarse a hacer lo que sea prescindible y lo que se sepa hacer. Es decir, yo no me puedo poner a meter un hombro que se ha salido si no sé cómo hacerlo, ¿vale? Lo que sí puedo hacer es colocar a esa persona en una postura, inmovilizarla o que esté razonablemente cómoda y esperar a que lleguen los servicios de emergencia sanitaria y que son ellos los que tienen que tratar este asunto. Si yo lo sé hacer, lo he hecho muchas veces, es mi hombro y sé cómo tengo que hacerlo, bueno, pues me lo puedo permitir probablemente. La atención sanitaria profesional, ¿quién la presta? ¿Cuándo actúa? ¿O quién actúa? Pues los profesionales sanitarios. ¿Cuándo actúan?
cuando reciben a la víctima, es decir, cuando los profesionales sanitarios alcanzan o llegan a donde está la víctima o la víctima llega a donde están ellos. ¿Con qué recursos? Con los recursos, suponemos, adecuados. Es decir, para eso llevan las ambulancias, que llevan un montón de material y son los que suelen tener los materiales adecuados. ¿Y con qué objetivo? Pues para dar una atención completa. ¿Vale? Cuando llegan al hospital ya reciben la atención completa. Bueno, pues con eso terminamos. Con esto la segunda presentación y el tercer punto. Con esto que pretendíamos que tuvierais una visión un poco general de cómo es el sistema sanitario andaluz y cómo son algunos aspectos de nuestro día a día que nos pueden afectar a todos y que en estos momentos pues considerábamos que eran importantes. ¿Vale? Pues os dejo, espero que estéis todos bien y después de esto pues ya hablaremos.